Habíamos solicitado al director general o bien también la posibilidad de hablar con el doctor Agustín Escobar Latapí, que es consejero académico de Coneval. Y bueno, quien tenemos la posibilidad de contactar en este momento de la mañana es al doctor Agustín Escobar Latapí, que es quien presentó junto con los expertos precisamente este documento. Un especialista en la materia, a quien le aprecio que nos tome la llamada esta mañana y podamos hablar de lo que esto significa. Gracias, doctor, por tomar la llamada. Buenos días y bienvenido. Encantado, muy buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, yo he dado algunos datos de lo que ustedes ayer comentaron, pero le pregunto, doctor, lo básico, ¿por qué es importante este informe? Bueno, justamente hablábamos de eso, dado que se ha discutido. Lo que ayer señalábamos es que con esta información podemos decir en qué estados está el problema de manera más seria, entre qué grupos de población se encuentra el problema y a qué dimensiones de la pobreza corresponde, es decir, ingresos, seguridad social, calidad de la vivienda, salud, educación, etcétera. La medición oficial mexicana es multidimensional y eso lo que quiere decir es que la política pública puede enfocarse en cada lugar a lo que hace falta. Y esa información es justamente la que dimos el día de ayer, correspondiente al decenio 2008-2018. Uh-huh. Doctor Escobar Latapí, ¿qué datos destacaría usted de este informe para que la sociedad conozca? Mire, la buena noticia, digamos, la más importante, es que sí hay una reducción en pobreza extrema de aproximadamente 4 puntos porcentuales, un poquito menos, y de 3 millones de personas. Esa es la buena noticia de la medición de la pobreza en 10 años. Sin embargo, el principal mensaje es que lo demás no cambia mucho. Es decir, que más bien se trata de un panorama en el cual la pobreza permanece sin grandes cambios, aunque somos capaces, gracias a la información de INEGI, de ser muy precisos sobre dónde cambia, dónde no y en qué aspectos hay que trabajar. ¿Qué destacaré ahí, doctor? ¿Dónde cambia y dónde no? ¿Lo puede ubicar en regiones, en estados? Sí, claro que sí. Sí. Bueno, en primer lugar está la región del norte, donde en términos de la medición oficial que hemos tenido en estos años, la pobreza se ha reducido ya bastante sustancialmente y la pobreza extrema está en niveles muy, muy pequeños. Hablamos de Coahuila, Nuevo León, estados fronterizos donde en términos de ingreso y de carencias sociales la población que queda en pobreza extrema es muy pequeña. Y en el otro extremo del país que por desgracia se mantiene o incluso se agudiza como estados con mucho rezago social, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, donde porcentajes muy, muy altos de la población siguen en pobreza. Estamos hablando de 2/3 de la población o más en pobreza y de una tercera parte de la población en pobreza extrema. O sea, hay niveles de 10 veces más pobreza extrema en términos porcentuales en estos estados del sureste que en los estados del norte. Entonces, realmente la brecha nacional es muy grande. Y por otra parte, un desarrollo importante que también hemos notado es que en el centro occidente del país, empezando con Querétaro, donde hay una economía exportadora tanto industrial como agrícola, también allí se ha reducido la pobreza de manera muy sustancial. Y creemos que eso tiene que ver con la mano de obra empleada para la exportación, tanto la exportación manufacturera como la exportación agrícola. Dentro del análisis y el estudio que se presenta de esta década, bueno, se incluyen recomendaciones, ideas del Coneval para políticas públicas. Bueno, ¿qué hacer con todo esto? En pocas palabras, doctor. Sí, bueno, tal vez primero lo que hay que mencionar es que el Coneval lo que hace es medir según la ley y que en estos 10 años el Congreso, o si usted quiere, nosotros como sociedad nos hemos vuelto más exigentes. Es decir, exigimos que la gente complete el bachillerato como norma obligatoria. Por otra parte,
los sistemas de pensiones no contributivas, los que reciben los adultos mayores, han ido subiendo de monto, es decir, estamos conscientes de que a los adultos mayores hay que apoyarlos más. También los legisladores señalaron que la alimentación no solo se trata de que sea suficiente o de que tenga suficientes calorías, sino que sea variada y que por lo tanto sea mucho más nutritiva. Entonces, como sociedad nos hemos puesto exigentes, lo cual está muy bien, pero eso implica que la norma también tiene que cambiar. La medición de la pobreza tendrá que adaptarse a lo que los legisladores marcaron. Entonces, vamos a tener un nuevo sistema de medición y ese sistema de medición reflejará todos estos cambios. Pero, por otra parte, sí se pueden señalar cosas. En estos últimos meses se ha discutido mucho el papel de las transferencias directas. Algo que el Coneval encuentra es que las transferencias directas sí funcionaron en México en este decenio. La pobreza extrema, que como comenté, pues es uno de las luces verdes o de los brillos en este panorama, no hubiera evolucionado de esta manera sin las transferencias. Es decir, gracias a las transferencias en efectivo de los programas que existían hasta 2018, hay que recordar que esta medición es de hace 10 meses, realmente sí redujeron la pobreza extrema y la pobreza. Entonces, hay que ver qué sucede con los nuevos programas de transferencias, pero las transferencias sí pueden ser un instrumento para reducir la pobreza. Ahora, eso no suple lo que hay que hacer en términos de empleo, de mejora salarial, etcétera, que definitivamente son aspectos muy importantes. Básicamente en México hay dos retos fundamentales que nosotros identificamos. El primero es el ingreso de los trabajadores y el segundo es la seguridad social. En términos de lo primero, pues, la nueva Secretaría del Trabajo ha trabajado bastante y de hecho desde fines del año pasado para que los ingresos mínimos suban de manera real y sostenida. Esa es una buena tendencia, solo hay que asegurarse de que se observe la norma. Y por otra parte, hay que trabajar bastante más en la seguridad social. Más de la mitad de los trabajadores mexicanos, bastante más, no tienen seguridad social. Más de la mitad de los hogares mexicanos no tienen seguridad social. Y algo que habíamos visto que venía con una tendencia positiva, que era el crecimiento de las pensiones no contributivas, en 2018 vimos que disminuyó sustancialmente. No queda claro exactamente por qué, pero los pagos a los adultos mayores registrados por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del INEGI, que es la que usamos, fueron bastante menores en 2018. Entonces, esto se refleja en que de manera conjunta la seguridad social se manifieste como algo totalmente estancado en México en este tiempo. Pues ahí está, doctor, este informe. Bueno, sin duda se podrá consultar directamente en la página de Coneval, ¿verdad? Sí, desde luego. Están allí el informe, todos los estudios, y como cada 2 años están también los programas computacionales, los do files, para que quien quiera hacer esto por su lado lo pueda hacer, lo pueda calcular y pueda incluso, hacer pequeñas modificaciones de programación si desea ver qué pasaría con algunos cambios. Así es, pues estaremos en contacto, doctor Agustín Escobar Latapí. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta mañana. Buenos días y un abrazo. Hasta la próxima. Con mucho gusto, Carmen. Gracias, doctor, por estar aquí, el actual consejero académico de Coneval, con la explicación de este estudio, de este informe de Coneval sobre la pobreza en la última década en México.